Este hombre jugó en la NFL. Muy joven tuvo un contrato de 40 millones de dólares y toda una carrera próspera por delante. Pero sus actos violentos tiraron todo a la basura. Hoy te contaré el caso de Aaron Hernández. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Qué bueno que entraron a ver el video. Hoy les voy a platicar aquí en Detective Misterio un caso muy interesante que tiene un trágico final desafortunadamente, pero que tiene que ver con el deporte del fútbol americano, con algunas cosas que son muy controversiales, pero que se tienen que decir para que se eviten lo más posible en el futuro. La realidad es que Aaron Hernández es una figura en el deporte que se puede identificar fácilmente si es que te gusta la NFL, y que desafortunadamente también se identifica por todos los hechos, los actos violentos que tuvo, que al final tuvo un trágico, un final muy triste. Pero no me quiero adelantar, y conforme vayan ustedes escuchando la historia, van a poder comprender por qué sucedieron muchas de las cosas que él hizo. Fíjense, violencia, silencio y un cerebro roto. Algunas historias no hablan solo de crimen, hablan de advertencias que nadie quiso escuchar. Aaron Hernández fue estrella de la NFL, campeón universitario, millonario antes de los 25, un atleta construido para el espectáculo y para el impacto. Pero cuando cayó, no cayó solo. Arrastró consigo preguntas que todavía incomodan al deporte más violento de los Estados Unidos: el fútbol americano en todos sus niveles. Esto no es solo la historia de un criminal, es la historia de lo que ocurre cuando el talento tapa el peligro y cuando el daño cerebral se confunde con carácter. Así que, como les decía, Aaron Hernández fue un jugador de la NFL de ascendencia mexicoamericana, de ascendencia latina, que bueno, él nació en los Estados Unidos y que fue campeón universitario cuando estuvo en la universidad. Pero fíjense, el ascenso de Aaron Hernández. Aaron Joseph Hernández nació en 1989 en Bristol, Connecticut, y desde niño fue físicamente dominante, más fuerte, más rápido y claro, más agresivo. En la preparatoria ya era observado por reclutadores universitarios, y en la Universidad de Florida su talento explotó. Campeón nacional en 2008, figura ofensiva, tenía ya un futuro asegurado en el deporte de las tacleadas. En el 2010, los New England Patriots, los Patriotas de Nueva Inglaterra, lo eligieron en el draft, y para 2012 firmó un contrato por 40 millones de dólares. Pero mientras el público lo celebraba y él también, algo en Aaron ya estaba roto. Cuando él ya firma este contrato, recordando que él nació en 1989, tenía ahí aproximadamente 21 años de edad. Entonces, cuando él firma este contrato, pues imagínense, ya teniendo una vida universitaria como estrella del fútbol americano. Allá en Estados Unidos los deportes universitarios son otro nivel, son otro parámetro, como que la antesala del profesionalismo, pero en Latinoamérica eso no es común. La verdad es que en Latinoamérica los deportes profesionales, solamente llegando al alto nivel, es cuando llaman realmente la atención. Pero allí en Estados Unidos, la NCAA, si no mal recuerdo,
es la liga de los deportes universitarios en todos los deportes, y bueno, a ese nivel se llenan estadios de las universidades y es algo que causa mucha expectativa, algo muy llamativo, y entonces ahí ciertas estrellas de los deportes, como en este caso Aaron Hernández, ya era muy conocido. Pero fíjense, sigamos con la historia. Antes de la cárcel, porque desafortunadamente en algún momento estuvo en la cárcel, tuvo una vida marcada por la violencia. La violencia no apareció de repente, claro está. Aaron creció rodeado de ella para su mal. Su padre, Denis Hernández, era autoritario, controlador y temido. Cuando murió inesperadamente tras una cirugía, Aaron tenía 16 años. A partir de ese momento, quienes lo conocían dicen que algo cambió para siempre. Comenzó el consumo diario de marihuana, luego vinieron las malas compañías, las armas y la paranoia. En la universidad falló pruebas antidopaje, fue vinculado a peleas violentas y su nombre apareció en un tiroteo en 2007. Nunca lo acusaron, nunca hubo nada de investigación real, nada pasó. Y el talento como jugador de fútbol americano seguía ganando. Y bueno, ya estando él en la NFL, las cosas malas, la oscuridad de su mente se intensificó. Fíjense, esto que les decía, que él estuvo inmiscuido en un tiroteo en el 2007, pero la policía nunca lo acusó, nunca lo señaló, nunca realmente lo investigó ni lo cuestionó. Realmente no, porque él ya tenía una cierta fama como estrella de fútbol americano. Entonces esa fama que él tenía era hasta cierto punto intocable, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues no se le cuestionaba esas malas actitudes que él tenía debido a que era muy conocido. Algo que estuvo mal, porque probablemente si la policía, si las leyes se le hubieran aplicado como debería de ser, que en Estados Unidos es raro porque pues sí se aplica, pero a veces lo aplican como que a conveniencia, digo, no en todos los casos, pero en algunos casos se ve que así es. Si probablemente a Aaron Hernández lo hubiesen castigado en su momento por ese tiroteo, probablemente él hubiese tenido un mejor futuro o hubiese mejorado un poco la situación que él hubiese vivido más adelante. Es muy difícil decirlo porque es muy cómodo decirlo aquí sentado, grabando y especulando al respecto, pero el sentido común nos dice que si una persona no es castigada por algo malo que hace, bueno, inconscientemente dicen, no me va a pasar nada, y siguen haciendo esas conductas delictivas. Fíjense, en este tiroteo del 2007 se cuenta, se sabe que él estaba en una discoteca con uno de sus mejores amigos, uno de sus amigos desde la adolescencia, y que así de repente, nada más porque sí, porque ya se sabía que Aaron Hernández siempre iba armado, que de repente tuvo algún altercado con algunas otras personas ahí y les empezó a disparar. Y que su amigo le dijo, oye, pues ¿qué te pasa? Como que ¿qué onda? O sea, ¿qué te sucede? No, o sea, no, o sea, está bien que puedes tener un altercado, pero no puedes reaccionar de esa forma, y menos en un lugar donde hay mucha gente, que es un peligro y que aparte mucha gente te puede ver. El amigo, aunque no era una de las mejores compañías, como que sí era más congruente, tenía un poquito más de conciencia del sentido común, ¿no? Pero aquí ya nos podemos empezar a dar cuenta que Aaron Hernández no cavilaba, no tenía esos pensamientos como una gente normal, no tenía esas actitudes como una persona promedio normal a esa edad, o digamos en esos momentos, ¿no? De que cómo se te ocurre hacer eso. Sin embargo, por este tiroteo jamás fue investigado, a pesar de que se supo que él fue el que había tiroteado ahí en el lugar en donde habían estado. Y fíjense, ya era tanta su paranoia porque desde que falleció su papá se sabía que consumía marihuana y después escaló a otras drogas más duras, y bueno, dormía con armas,
instaló cámaras por toda su casa porque creía que lo seguían, veía amenazas donde realmente no las había. Él desafortunadamente más adelante hay un asesinato por el que lo condenan y después es encarcelado. Pero fíjense, un año antes del asesinato por el que sería condenado, disparó contra un automóvil por sospecha. No hubo consecuencias, nadie lo detuvo, nadie lo interrogó realmente, nadie quiso saber nada al respecto. Eso es lo que les decía. Él ya tenía una fama, era conocido y entonces como que no se metían con él, ¿no? Como que, sí, o sea, déjenlo mientras no haga algo más grave, no pasa nada. Y eso fue escalando en las actitudes violentas que tuvo Aaron Hernández, desafortunadamente para él y para los que lo rodeaban. Y fíjense, este fue el hecho delictivo más grave, el asesinato de Odin Lloyd. El 17 de junio del 2013, el cuerpo de Odin Lloyd fue hallado en un parque industrial cerca de la casa de Hernández. 6 disparos, sin testigos directos, pero demasiadas conexiones. Odin tenía una relación cercana con el entorno íntimo de Aaron. Y bueno, pues ahí la gente ya sabía cosas y tal vez demasiadas cosas, y aparte ya se sabía la actitud violenta de Aaron Hernández. Las investigaciones de la policía, las pruebas, cámaras de seguridad, los mensajes, los movimientos de su vehículo, todo condujo a un nombre, a Aaron Hernández. Y bueno, fue así como fue arrestado el 26 de junio del 2013. Ese mismo día los patriotas lo borraron de su historia. El héroe cayó. El monstruo quedó expuesto. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo jugando en la NFL con los Patriotas de Nueva Inglaterra? Fíjense, jugó 3 temporadas completas con los Patriotas, desde el 2010 hasta el 2012, antes de que su carrera terminara abruptamente tras su arresto en 2013. En esos 3 años, fue una pieza importante de los Patriotas junto a Rob Gronkowski, y participó en el Super Bowl número 46 del 2012 contra los Gigantes de Nueva York. Desafortunadamente los Patriotas perdieron ese partido. Y bueno, las estadísticas de Aaron Hernández es que acumuló 175 recepciones, 1956 yardas recorridas y 18 touchdowns. Así que ese fue su paso breve, y hasta cierto punto breve porque pues no fue poco, 3 años del paso de Aaron Hernández en la NFL. Pero ya que fue arrestado, bueno, pues ¿qué sucedió en su juicio y condena? En 2015 el jurado fue claro y se le castigó o se le condenó como culpable de asesinato en primer grado. Fue tan grave la situación, que ya de por sí el asesinato es grave, que fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio surgieron más sombras, otros homicidios, violencia constante, una vida fuera de control, y aunque fue absuelto de otros cargos porque se sospechaba que hizo muchas más cosas por esa conducta violenta que tenía, el daño ya era irreversible. Aaron Hernández dejó de ser jugador, dejó de ser figura y solo quedó en el encierro, y su mente ya estaba fracturada. Pero lo que no se sabía es que esa mente estaba fracturada desde muchos años atrás. Fíjense, resulta que desafortunadamente el 19 de abril del 2017, solo 2 años después de haber estado encarcelado, Aaron Hernández se quitó la vida en su celda. Tenía solamente 27 años de edad. Y esta es una desgracia total. Como siempre lo he dicho, lo he platicado en otros capítulos de aquí de Detective Misterio, el que una persona cometa un delito, le quite la vida a otra y sea encarcelada y sea condenada a cadena perpetua o algo así, ahí no importa, al final de los casos, al final del día, al final de todos los análisis, todos terminan perdiendo. Los que fueron víctimas, las que fueron víctimas, las familias de las víctimas, la persona que lo hizo, la persona que está encarcelada. Ahí son de ese tipo de cosas que en la vida
nadie gana. El que una persona pierda la vida, que le quiten la vida y que su victimario sea castigado, eso no quiere decir que ya se ganó por castigar o por encarcelar al victimario. No, ahí todos pierden, porque se pierden más de una vida, dos al menos, el de la víctima y del de la persona que está encarcelada. Pero bueno, Aaron Hernández desafortunadamente en el 2017 se quita la vida en su celda. Les cuento un poco cómo sucedió esto en sus últimos días de vida. Él desafortunadamente, estando esos 2 años encarcelado, se sabía claramente que era adicto a las drogas, pero ya ahí estando en la cárcel pues era muchísimo más complicado que tuviera el mismo acceso a las drogas que tenía como cuando estaba libre. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en la cárcel se sabe que se hizo adicto a una droga sintética, una droga que ahí dentro de la cárcel los mismos presos fabricaban. Entonces se hizo adicto a este tipo de drogas. Y claramente la mente, su cerebro, no estaba bien, no estaba sano, y eso hizo que tuviera esas conductas violentas y claramente también estos actos ya estando aún encarcelado. ¿Qué sucedió días antes de que falleciera? Bueno, pues resulta que a él le encantaban los panecillos, le fascinaban, ¿no? Y resulta que un día por error le llegan a su celda 20 panecillos, que eran panecillos pues, relativamente pequeños, como yo creo la palma de una mano, de un humano. Y bueno, estos panecillos le llegan ahí por error. Ahí, ¿qué sucede? Como a él le gustaban tanto, pues se come los 20 panecillos antes de que lleguen a verificar que se habían equivocado. Y bueno, él se los come, y esta situación, como él lo dice, como él responde a esto, ahí mucha gente se da cuenta que él, las respuestas que daba pues no eran acorde a un hombre de 27 años, ¿no? Respondía como si fuera un niño grande que dice, yo me los comí porque ya sabía que si llegaban me los iban a quitar y por eso me los comí todos, jejeje, me los comí, a ver qué van a hacer. Así como si fuera un niño, como si estuviera mofándose, como si estuviera reaccionando a que hizo algo muy bueno, o que fue un heroísmo, que se comiera los 20 panecillos. Entonces ahí se podía dar uno cuenta, o la gente que estaba ahí en la cárcel con él, el agente de seguridad y demás, se daban cuenta pues que no actuaba conforme a la edad que tenía en teoría, ¿no? Y eso pues fue muy recurrente durante la última década de su vida, porque no era común que tuviera estos actos tan violentos. Pero fíjense, cuando él falleció, bueno, pues resulta que su familia donó su cerebro a la ciencia, y el resultado estremeció incluso a los especialistas de más experiencia. Ahorita les cuento por qué. ¿Cómo se quitó la vida Aaron Hernández? Desafortunadamente, bueno, era un hombre muy grande, era un hombre de más de 1,84 de estatura, de más de cerca de 100 kilos, un poco más, y bueno, pues ahí en la cárcel iba a ser muy difícil que se pudiera colgar. Él se colgó, y ¿qué es lo que hizo? Utilizó una sábana para ponerla alrededor de su cuello, pero para él poder hacerlo y que no reaccionara su cuerpo para poder defenderse, porque al final del día eso es lo que hace el cerebro, defenderse ante un peligro de muerte, lo que él hizo dentro de su poca o mucha inteligencia es que echó, cuentan, shampoo que tenía ahí en el piso, para que no se pudiera parar, para que a la hora de que la reacción era de que se quisiera parar para no ahorcarse, pues resulta que se resbalaría, y entonces de esta forma él desafortunadamente se quita la vida. Pero fíjense, su familia donó el cerebro para que lo pudieran estudiar. ¿Y qué pasó después de esto? Después de la terrible noticia de que se había quitado la vida. Bueno, en la NFL, de hecho, hay una película en donde Will Smith personifica al doctor Omalu, si no mal recuerdo, que es un doctor
que en la vida real él estudió los golpes que reciben los jugadores de la NFL, y a este tipo de golpes se le catalogó como lo CTE. CTE es que el cerebro, miren, voy a agarrar esto para que este nos va a servir. Hagan de cuenta que aún teniendo casco, el jugador de la NFL en su cabeza, el que reciba tantos golpes en el cerebro, por dentro es como una gelatina que está flotando en un líquido, y entonces lo que hace el cerebro es que se mueve y recibe golpes, recibe traumas. Aunque tenga un casco, pues el cerebro adentro se mueve como si fuera gelatina, y entonces esos golpes hacen pequeños traumas en el cerebro que, conforme pasa el tiempo, si son muy recurrentes, pues hace un daño muy grave, y a eso le dieron el nombre como CTE. Resulta que el cerebro de Aaron Hernández tenía CTE severo, pero fíjense, les voy a dar datos más concretos. Daño extremo en áreas relacionadas. El cerebro de Aaron Hernández estaba con muchos daños en áreas del cerebro que estaban relacionados con el control de impulsos, la agresión, el juicio moral y las emociones. Es decir, estos cuatro elementos que les doy, estos cuatro cosas que les acabo de leer, él no funcionaban normalmente en su cerebro. El control de impulsos, que por eso era muy agresivo, la agresión, que no se controlaba su agresión. Mucha gente, el cerebro humano es normal que se sienta agresivo, pero la misma persona, el mismo cerebro dice: no, hay que controlarse, esto no está bien, esto puede traer consecuencias malas. Y ese tope, ese freno no lo tenía Aaron Hernández. El juicio moral no podía, su juicio moral no estaba al 100. No, el hacer algo malo en una persona normal evita que haga esa acción, y él no lo catalogaba como malo, no tenía un juicio, entonces por eso lo hacía. Y las emociones, era muy visceral, si se enojaba reaccionaba de forma violenta. Entonces esos parte de las partes más importantes o más evidentes eran estas cuatro cosas que les estoy mencionando. El cerebro de Aaron Hernández se parecía, fíjense, escuchen, al de un hombre de más de 60 años, y él tenía 27. Y no era una excusa, pero era una explicación tardía a el comportamiento que él llegó a tener. No fue el único. Otros jugadores también tuvieron finales trágicos o tristes. Aaron Hernández no fue una anomalía, fue parte de un patrón y parte de varios jugadores que jugaron en la NFL. Fíjense, Junior Seau, leyenda de la NFL, se quitó la vida en el 2012 porque tenía CTE severo en su cerebro. Dave Duerson, campeón del Super Bowl, también se quitó la vida dejando instrucciones para estudiar su cerebro. Tenía CTE avanzado. Andrew Waters padecía violencia, depresión, y se quitó la vida. Su cerebro tenía daño comparable al de Alzheimer avanzado. Philip Adams, exjugador, asesinó a 6 personas, incluidos niños, y luego se quitó la vida. Tenía CTE confirmado. Y bueno, golpes repetidos, años de impacto en el cerebro, un silencio institucional por parte de la gente que tendría que cuidar a los jugadores, y muchos tienen el mismo reporte y el mismo final. Cabe resaltar algo, que tenían CTE severo o tenían CTE avanzado, pero eso no significa que fueran psicópatas, que fueran sociópatas, no, sino que su cerebro tenía un daño que les había causado los golpes recurrentes del deporte que habían practicado por años. Pero bueno, esto desafortunadamente, Aaron Hernández fue él el responsable de las cosas que hizo, pero también fue abandonado por un sistema que solo mira el rendimiento y solo mira las estadísticas
para que el deporte espectáculo tenga más, llame más la atención. Cuando el cuerpo sirve, se aplaude. Cuando la mente colapsa, se descarta. Y bueno, ¿qué dijeron los estudios de los patólogos acerca del cerebro exclusivo de Aaron Hernández? Porque han estudiado otros, como este doctor que les digo, la película está muy interesante, de Will Smith. No recuerdo con exactitud cómo se llama la película, pero aquí les voy a poner una imagen para que ustedes la identifiquen, y es basado en hechos reales, que está muy muy interesante la película, y es basado en esto de que el doctor de origen africano estudia los golpes en el cerebro en jugadores de la NFL, y bueno, ahí es como descubren, o como él descubre el CTE. Fíjense, el cerebro de Aaron Hernández, al cortarlo en pedazos de 1,3 centímetros, los investigadores notaron la existencia de cuevas de un tamaño inusual en el centro del órgano, que se expandían a medida que el tejido cerebral disminuía. De hecho, aquí les voy a poner algunas imágenes para que veamos cuál era un cerebro normal y cómo estaba el cerebro de Aaron Hernández, que yo cuando vi las imágenes me impresioné, que dije, o sea, es demasiado. Realmente uno cuando ve estas imágenes puede uno comprender mejor a qué se debía o por qué Aaron se comportaba de esa forma, ¿no? Pero desafortunadamente tuvo que perder la vida para poder comprender realmente la situación por la que estaba pasando. Según Caramelli, uno de los patólogos, se trata de algo poco común para una persona de 27 años de edad, en la que el cerebro suele ocupar casi todo el cráneo. El equipo de los patólogos de McKee también observó que el septo pelúcido, una membrana que divide los dos lados del cerebro, estaba perforada, situación que suele ocurrir con los pacientes que padecen CTE, como estos que les acabo de mencionar, las figuras de la NFL que desafortunadamente también tuvieron un final triste. No obstante, el principal indicio de esa enfermedad se encontró cuando colocaron el cerebro de Hernández debajo del microscopio y se percataron de una acumulación excesiva de proteína tau. La proteína tau es la que mata las células nerviosas. En algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el CTE, la proteína tau modifica su estructura y pierde su función, lo que hace que la neurona no pueda funcionar y muere, explicó uno de los patólogos. Es por este proceso que las conexiones entre las áreas cerebrales que procesan determinadas funciones como las emociones y memoria dejan de funcionar normalmente. En el caso de Aaron Hernández, la proteína tau apareció por toda la corteza frontal, la parte del cerebro que controla la toma de decisiones, los impulsos y la inhibición. También se había expandido a las amígdalas, que regulan emociones como el miedo o ansiedad, y otras partes del cerebro como el hipocampo, que se asocia principalmente con la memoria y con una parte del sistema límbico responsable del comportamiento social. En pocas palabras, bueno, pues esta paranoia que tenía Aaron Hernández ya desde varios años antes de terminar él con su vida, bueno, pues aquí está la explicación de cómo el cerebro no estaba en condiciones normales y cómo esta proteína tau había afectado la parte frontal de su cerebro y también lo que es las amígdalas, haciendo que no tuviera el comportamiento habitual y sufriera de muchos males emocionales. Fíjense, un mecanismo conocido del cerebro de Hernández es que se encontraba en un estado de la enfermedad de categoría 3 del 1 al 4, o sea que el cerebro de Aaron estaba mal en el nivel 3, cuando el nivel 4 es el peor. Fíjense, de categoría 3, una escala del 1 al 4 que suele encontrarse, escuchen, en jugadores con un promedio de edad de 56 años.
Eso quiere decir que en promedio es como si el cerebro de Aaron Hernández tuviera 56 años cuando en realidad tenía 27. Así de deteriorado estaba. En rueda de prensa, McKee, uno de los patólogos, el jefe de los patólogos, afirmó que el caso del exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra se trataba de uno que nunca hemos visto entre los 468 cerebros que hemos examinado. En julio, el New York Times publicó los resultados de un estudio llevado a cabo a 202 cerebros, 111 de los cuales pertenecían a exjugadores de la Liga Profesional de Estados Unidos de la NFL. Entre estos 110 mostraron señales de daños de CTE. Así que imagínense, de 468 cerebros que habían estudiado este grupo de patólogos expertos, jamás en esos 468 habían visto un cerebro tan dañado como el de Aaron Hernández. Desafortunadamente, muy triste, muy trágico escucharlo, una gran pena, porque un hombre con toda ese talento deportivo que estuviera tan dañado, bueno, pues ya también ahí se comprende el por qué hizo lo que hizo y por qué terminó como terminó. Sumando estos resultados, el resto de las muestras pertenecían a exjugadores de la Liga Canadiense, jugadores semiprofesionales, universitarios y de secundaria, y se comprobó que un 87% tenían indicios de la enfermedad. Ya no se trata de discutir si existe un problema en el fútbol americano, es una realidad, le había dicho McKee, el jefe de los patólogos, al periódico estadounidense. A diferencia de lo que sería un cerebro normal de una persona de 27 años, el de Aaron Hernández presentaba grandes cavidades y tejido atrofiado. La mayor parte de los cerebros estudiados hasta ahora fueron donados por las familias de los atletas que se sospechaba sufrían de la enfermedad, lo que puede incidir en los resultados de las investigaciones. Y estas familias, ¿para qué donaron los cerebros de dos figuras del fútbol americano? Bueno, por lo que falta y por lo que comentan los patólogos, haciendo un estudio más exhaustivo les ayuda para hacer un estudio más exhaustivo y tener con más claridad el verdadero alcance o los verdaderos daños que puede provocar el CTE entre los atletas. No obstante, igual que McAfee, el patólogo, un neurólogo brasileño repite varias veces la palabra fascinante al hablar del cerebro de Hernández. Así que les dio tanto objeto de estudio el cerebro de Hernández que fue fascinante todo lo que pudieron encontrar en él para poder comprender mejor el daño del CTE severo o del CTE en todos los exjugadores de la NFL. No hay duda en este momento de que los más jóvenes en un estado inicial de la enfermedad son los que más alteraciones sufren de comportamiento, comentó uno de los patólogos, pero eso implica para los investigadores que haya sido el avance precoz de la enfermedad en Hernández la causa de los episodios violentos protagonizados por el jugador. Recordemos que él fue estrella de fútbol americano en la universidad. Y lo que dicen los que se dedican a esto de estudiar, los patólogos de estudiar el cerebro, es que si una persona empieza desde los 10, 12 años a jugar fútbol americano y recibe golpes en el cerebro, aunque no sean consecutivos, aunque no sean muy seguidos, aunque no sean regulares, empieza a inhibir el desarrollo del cerebro adecuadamente. Y aparte de eso, empieza a causarle daños. Así que mientras más jóvenes empiecen a tener este tipo de traumas, este tipo de golpes en el cerebro, es más peligroso conforme van creciendo. Y esta es una de las cosas que sí le pasó a Aaron Hernández, que como empezó con este tipo de golpes muy joven, bueno, pues entonces es por eso el deterioro tan grave que tuvo en su cerebro. Y fíjense, la NFL asegura que Hernández se trataba de una persona compleja.
y los abogados del deportista anunciaron que iniciarían un proceso contra la NFL para exigir una compensación que beneficie a la hija de 4 años de Aaron Hernández por la muerte de su padre. Sí, desafortunadamente, cuando él se quita la vida, dejó una niña de 4 años que, bueno, ya jamás va a poder abrazar a su padre. Los abogados del deportista dijeron que iban que demandarían a la NFL, pero la NFL se defendió diciendo que desde antes de que tuvieran un contrato con Aaron Hernández, él ya había tenido conductas violentas y que él ya había jugado fútbol americano desde antes. Entonces no se le puede atribuir completamente a la actividad deportiva que tuvo en la NFL, ¿no? Sin embargo, el vicepresidente de comunicación de la liga, Joe Lockhart, afirmó que la NFL respondería a cualquier tipo de acusaciones y consideró que cualquier intento de hacer parecer a Aaron Hernández como una víctima es equivocado. Su historia personal era compleja, dicen ellos, y no se presta a respuestas simples. Precisamos recordar que fue condenado por asesinato y los problemas de su comportamiento comenzaron mucho antes de jugar en la NFL, lo que les comentaba, afirmó en rueda de prensa. Hay muchos puntos aquí y la ciencia todavía no ha descubierto cómo conectarlos, concluyó. Y bueno, esta historia no termina con una condena ni con una autopsia. Termina cada domingo en un partido de fútbol americano, con cada golpe mal atendido de algún jugador de este deporte. Aaron Hernández es una advertencia, y como toda advertencia ignorada, puede volver a repetirse. Desafortunadamente son advertencias que el deporte del fútbol americano no hace caso porque realmente no conviene a ciertos intereses que tiene este tipo de deporte, ¿no? O este deporte en específico. Por eso les comentaba la película, que es muy importante, es un elemento importante para poder comprender mejor esto del CTE que tienen los exjugadores de la NFL. Y bueno, fíjense, como conclusión, los golpes que se dan en el fútbol americano, más específicos en la NFL, dan en la mayoría de los casos consecuencias como el CTE, que son deterioros graves en el cerebro. Esto ocasionó en Aaron el inicio de sus males, y a partir de ahí todo empeoró a pasos agigantados. Si bien sus seres queridos y familia que lo rodeaban intentaron salvarlo, la realidad es que nadie puede salvar un cerebro dañado por los golpes, y este caso es un reflejo más de ello, ya que hay varios jugadores de la NFL que han sucumbido ante este mal. Hernández solo vivió su vida a su modo y con la capacidad que le dio su cerebro maltrecho por las lesiones de golpes en el campo de juego, y es una tragedia que así haya sucedido. Pero es también una señal para otros que esto no le suceda a más jugadores, y si Aaron tuvo que vivir así, que sea un reflejo de lo que se puede evitar. Una pena que se haya perdido un buen jugador así, pero queda como ejemplo de que las lesiones en el cerebro son una realidad que se debe atender a tiempo. Aaron Hernández, el patriota de Nueva Inglaterra que le encantaban los panecillos. Bueno, esta fue la historia del patriota de Nueva Inglaterra que tuvo uno de los finales más tristes a los 27 años. Y bueno, si te impactó esta historia y quieres más análisis de casos reales que se esconden tras los mitos y leyendas, bueno, pues suscríbete, comparte y acompáñame en el siguiente episodio aquí de Detective Misterio. Agradeciéndote que te hayas quedado hasta este minuto. Bueno, pues también te pido me apoyes en las redes sociales, en la página de internet, para que siga creciendo y se dé más a conocer este podcast de Detective Misterio, que yo te agradezco mucho. Es muy valioso tu apoyo, tu aportación con un like, viendo los demás capítulos, dejando un comentario, yo te lo agradezco mucho. Y bueno, antes de irme, recuerden que la realidad en muchos casos fácilmente supera a la ficción. Yo soy Detective Misterio y nos escuchamos en el próximo caso.